Buenas tardes, como siempre es un verdadero gusto poder estar con ustedes, poder pues bueno, compartir estos momentos y eso es lo que me anima mucho a poder ayudarles a conocer un poco los contenidos, las dinámicas que tenemos para determinar o para poder realizar el seguimiento al módulo 5 que es de recuperación. Recuerden que este módulo solamente abarca del 25 de junio al 8 de julio, lo cual implica, bueno, obviamente una serie de actividades que tendrán que ustedes que realizar para poder llevar a cabo sus actividades. Ahora, lo importante del asunto es que en este momento se pueda observar las actividades y los contenidos que vamos a llevar a cabo. La argumentación, si bien es toda una ciencia, es algo que se va aplicando por parte de los artistas, por parte de personas que están muy interesadas en expresar sus ideas y se ha relacionado con la literatura, con el cine, con muchas formas de describir la realidad e interpretarla. Entonces, vamos a ver cómo es que estas ideas surgen a partir de ideas muy sencillas, simples, que se dan a primera vista y que primero las procesamos a partir de la experiencia que tenemos, así como de digamos, tanto de la experiencia como del momento en que nos encontramos digamos, dentro de la formación académica, dentro de la formación laboral, dentro de la familia. Estos momentos van a venir a significar toda una serie de cambios positivos en la forma de cómo interpretamos esa realidad y cómo la argumentamos. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener una idea clara de dónde comenzar y cómo hacerlo. Vamos a ver qué tenemos en la unidad 1. Tenemos dos actividades, como siempre, de la semana 1 a la 3. Siempre vamos a tener dos actividades. En la primera tenemos argumentos y textos argumentativos. ¿Sí? En la primera actividad 1, los argumentos del ensayo, en la cual obviamente van a partir de sus opiniones para fundamentar argumentos, dado que un ensayo es una construcción de ideas, señalando las tesis que proponen los argumentos, así como las premisas de las que parten. Es decir, es una construcción de enunciados donde se van a colocar cuáles van a ser las ideas principales para poder construir un argumento. Es decir, ¿por qué dejar de fumar? ¿O por qué fumar? Y entonces empezamos a ver cuáles son los pros, cuáles son los contras. Una de estas ideas, por ejemplo, uno de estos argumentos sería, bueno, bueno, aquí que se les llama premisas, sería cómo, digamos, el costo económico que produce el fumar. Si estamos hablando de que aproximadamente vale 63 pesos, si compro una cajetilla diaria, ¿cuánto me cuesta? Además de cuánto me cuesta, digamos, cómo se incrementa el riesgo para que yo adquiera una enfermedad pulmonar respiratoria. Y entonces tendremos otro tipo de cuestiones. Y a lo largo del tiempo, cuando yo me enferme y entre al médico, ¿cuánto voy a costarle al Estado para poder recuperarme? Además de la familia. Entonces, tendremos aquí una serie de complicaciones, de cuestiones que pueden seguir dando, digamos, dar esa argumentación. Ahorita estamos hablando de la medicina, de la economía, pero podríamos saberlo cómo es que el cigarro sirve para socializarse, para integrarse a ciertos grupos y ser parte de ellos. Eso sería, digamos, de la psicología, de la sociología. Y desde la psicología, ¿cómo es que en la repetición de estas conductas al fumar puede ser un síntoma de algo que tengamos, digamos, que suframos o que padezcamos en una enfermedad o en una cuestión, un síntoma que se refleje en ciertas cuestiones, por ejemplo, obsesivos, repetición a la compulsión a la repetición, y entonces tendríamos que estar generando ciertas cuestiones, o la falta de control de impulsos, ¿no?
Entonces ahí son varias cuestiones que tendrían que ver para poder argumentar y poder llegar a una conclusión del tema, que es lo que permitiría, se pensaría en ese sentido. Entonces, primero partimos de esa estructuración, pero veamos cuál es esa estructuración. Premisas. Los argumentos se van formando de premisas. ¿Qué es una premisa? Una frase que explica, sostiene y enuncia una postura. Es decir, yo no fumo porque me hace daño o porque va en contra de mi economía. Y entonces parte de un proceso de demostración, se ofrecen pruebas, anécdotas, explicaciones, razonamientos, citas de autoridades, expertos o especialistas en alguna materia. Si hablamos de daños a la salud, entonces nos referimos a la Secretaría de Salud, por ejemplo, que emite ciertas cifras y ciertas argumentaciones para determinar que esto está pasando. Entonces, aquí es importante poder tener esa cuestión, digamos, más controlada y saber cuáles son las disciplinas y cuáles son las fuentes que nos pueden ofrecer información que puedan sustentar y que puedan impactar en el lector para poder convencerlo y modificar en su momento sus conductas. Entonces, pero bueno, esas son las premisas, digamos, son estas frases, son estas pruebas, son estos argumentos que vamos hilando para poder explicar una postura. Por otro lado, tendremos que las conclusiones son el cierre de la demostración, ¿sí? Son el cierre del escrito, donde vamos a inferir, vamos a dar soluciones o resoluciones sobre una materia. Son deducciones a las que se llega, es decir, son las consideraciones que vamos tomando a partir de la lectura o a partir de esa escritura de los diferentes argumentos para definir cuáles son las condiciones en que se termina este estudio o este proceso de reflexión en el cual vamos implementando todo un análisis, ¿no?, del tema que tenemos. Obviamente esto va a depender de las premisas que tomemos. Si nosotros nada más estamos argumentando cuestiones médicas, cuestiones de salud, bueno, entonces nuestras conclusiones tendrán que referirse en ese sentido. Sin embargo, hablamos de cuestiones de salud, entonces tendríamos que hablar desde esta disciplina para poder concluir o concluir en esa dinámica. Pero si hablamos también de cuestiones económicas, entonces tendríamos que sumar a esta parte, y si le metemos la sociología para poder explicar, o la psicología o la antropología, para poder explicar el sentido de esta acción, entonces ya tendríamos que ir concluyendo, tener varios apartados de las conclusiones para poder decir qué es lo que nosotros consideramos. Entonces es importante que ustedes lo vayan observando en esta construcción y además que tomen en cuenta, no se intimiden ante el hecho de escribir las cosas, sino que vean cómo es que un argumento sistematizado y organizado metodológicamente parte de ideas muy sencillas y simples. Entonces tendremos en la actividad 2, en ese sentido, escribir con argumentos. Ahora, hemos estado observando cómo, digamos, cómo se pueden realizar argumentos para un ensayo. Pero bueno, escribir con argumentos, aquí vamos a analizar un tema y se expone la postura individual frente a este. Tendremos que tener en cuenta digamos, una sencilla situación. Cuando nosotros analizamos un tema, lo que tendremos que hacer cuando hablamos de análisis es separar las partes de este ensayo, ¿no?, de este tema. Es decir, este tema está construido o tiene implicaciones desde vistas o interpretadas de diferente disciplina. Puede hablarse del derecho, puede hablarse de la medicina, puede hablarse de la química, puede hablarse de la biología, puede hablarse de la física, de la geografía, de la psicología, desde la sociología y desde muchas otras áreas del conocimiento. Entonces, no necesariamente está construido desde una sola interpretación. Recuerden que las disciplinas, digamos, como el derecho o la sociología o cada una de todas ellas, tienen teorías. Estas teorías van a explicar y van a interpretar la realidad de acuerdo al conjunto de conocimientos o conceptos que vayan manejando. En algunos sentidos se llaman constructos. Esta construcción de ideas que se van a sintetizar en un concepto
y que van a explicar una situación que se está dando. Ahora, en el que se busca en un texto argumentativo expresar la posición ante una idea. Es decir, por ejemplo, si hablamos de la cuestión de drogas y hablamos de el consumo de marihuana. Cuando hablamos de marihuana, estamos hablando de una hierba que tiene ciertas sustancias que está siendo considerada como una de los enervantes que con posibilidad de legalizarse. No solamente en México, sino en el mundo. Muchos Estados Unidos ya está preparado o ya está legislado que se puede usar para el esparcimiento. Entonces, o las cuestiones lúdicas. Entonces tendremos ya una posición un tanto trabajada, un tanto tratada, además de que siempre se le ponen los argumentos de que la venta de droga implica no solamente actividades ilegales, sino que afecta la vida de las personas, la seguridad, y bueno, va generando toda una serie de complicaciones para la vida en los lugares donde se da, tan al grado de que, por ejemplo, en estados del norte, muchas personas han tenido que irse de los lugares de residencia para ir a otro lado. ¿Por qué? Pues porque se han estado dando peleas o disputas por el territorio y sobre todo las entradas de, digamos, de México, las entradas de mercancía con la frontera de Estados Unidos. Entonces es un punto estratégico en eso, lo cual no sucede en los lugares que están más al sur, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Son diferentes las dinámicas de violencia, de control territorial y de presencia que realizan estos grupos organizados. Y entonces se trata de persuadir al resto de las personas también que le dan este texto o que están escuchándolos. Y entonces cuando hablamos del consumo de marihuana, entonces un elemento positivo para pensar en la legalización es que se termine el negocio por lo tanto de delincuencia organizada, de los grupos de delincuencia organizada, y en este sentido estaríamos diciendo no solamente que se termine el negocio, sino también la violencia, es decir, los muertos que continuamente ocurren por la disputa de los territorios. Entonces, eso sería una. Por otro lado, no hace tanto daño, dirían algunos, no genera tantas enfermedades, no hay tanto problema, ¿no? Y entonces, digamos, no son drogas duras que pueden causar una adicción terrible y que puede terminar con la vida de muchos sujetos. Entonces, incluso el impacto por el consumo de esta droga no es tan grave. Entonces, no, digamos, esperaría que no tuviera tanto impacto o no tuviera un impacto tan grande como la heroína, la cocaína, que tienen un daño físico mucho mayor. Y entonces los gastos de salud pública se incrementarían en muchísimos sentidos. Ahora, esos son argumentos que pueden, y recuerden, estamos en esta cuestión de argumentación, estamos tratando de convencer y modificar las conductas de las personas. Obviamente, durante la escritura se puede apoyar en recursos de lenguaje, enunciados con ideas precisas, términos académicos apropiados al contexto, ejemplos, referencias y demostraciones. Y aquí tendremos que ser muy claros. Muchos de nosotros tendremos varias ideas y queremos, digamos, cuando nos presentamos un tema, empezamos a pensar digamos, las características del problema. Y entonces decimos, no, pues tengo 1, 2, 3, 4, 5 argumentos. A la hora de escribirlos, todos esos argumentos en nuestra mente se conjuntan y pareciera que estamos tratando de escribir uno, pero estamos explicando todos. Entonces hay que tener calma, hay que empezar a realizar ejercicios para poder escribir las ideas que tenemos tal y cual queremos. ¿Por qué? Tendremos un problema muy serio en ese sentido. Digamos, las problemáticas que se están dando no necesariamente podemos explicarlas de manera tan clara. A veces nosotros pensamos que ya estamos redactando de manera adecuada, pero porque nosotros entendemos ya el tema. Sin embargo, a la hora de poder explicarlo, nos guardamos muchas cosas que obviamos o que consideramos que no son necesarias. Sin embargo, para el lector resulta
que no comprende del todo la idea porque nosotros hablamos como si ya el otro supiera de lo que estamos hablando. Entonces, son cuestiones que tendremos que ir puliendo para poder escribir este tipo de oraciones o enunciados con claridad y, sobre todo, que puedan ser apropiados para el tipo de lector al que está dirigido. Ahora, las oraciones que expresen consecuencias o causas bien delimitadas y todos aquellos recursos comunicativos que permiten mostrar lo que piensas, juicios, creencias, opiniones, intenciones e intenciones personales. Ahora, es bien importante poder sustentar estas cuestiones, las creencias, los juicios y las intenciones personales, debemos sustentarlas para que tengan una fuerza sobre el auditorio o sobre el lector. Porque si nada más hablamos de experiencias, hablamos de las creencias que nosotros tenemos, difícil o no necesariamente, digamos, en el ámbito académico vamos a tener ese impacto. Entonces, siempre se requiere ese sustento y esa habilidad para poder fortalecer los argumentos mediante esta circunstancia. Ahora, pues eso por un lado. Por el otro, tendremos un elemento que va a figurar en cada una de nuestras actividades, desde la semana 1 hasta el proyecto integrador. Entonces, ¿cuál es? Es el ensayo, por lo cual tendremos que reconocer cuál es su estructura. En este sentido, estamos hablando del título, la introducción, el desarrollo del cuerpo, conclusiones y referencias. Pero bueno, ¿qué es el título? El título es, digamos, es el enunciado con el cual tratamos de referir de lo que va a tratar nuestro trabajo. Es importante poner un título que sea conciso y que relacione las variables que estamos manejando. Es decir, si vamos a hablar de consumo de drogas, ¿en quién? Podemos decir que en jóvenes. El consumo de drogas en jóvenes de los años 2019-2020. Punto. ¿No? Ah, y si queremos ponerle que es en la comunidad de, no sé, o en la delegación Iztapalapa, bueno, ya estamos señalando ahí prácticamente en el título qué es lo que vamos a estudiar, dónde lo vamos a estudiar y de qué tiempo a qué tiempo lo vamos a hacer. Entonces ya estamos sintetizando la información para que al lector se le haga más fácil digerirlo y sobre todo, si él está interesado en ese tema, va a poder acudir a esta parte. Entonces, comenzamos con el título, lo dejamos bien específico e invitamos al lector a su revisión. Y entonces tendremos la introducción. La introducción no es más que esa parte donde no tratamos el tema de lleno, sino posiblemente hablamos de causas, las causas que están produciendo o que están produciendo el problema. Por ejemplo, en cuestión de la despenalización del consumo de marihuana. ¿Qué estaríamos hablando de esto? Que bueno, si nos vamos a la historia de una manera rápida, podríamos hablar que la marihuana se ha consumido, se ha usado por diferentes fines, tanto médicos como cuestiones mítico, mágico y religiosas por parte de comunidades, por parte de etnias, ¿sí? Y que no se le ha considerado un uso, digamos, ilegal, sino que ha estado ahí siempre y se ha usado de manera diversa, salvo y que esta criminalización se dio aparte de la guerra contra las drogas que declara Estados Unidos a partir del siglo XIX o del siglo XX más bien, donde empiezan a considerar que es un problema de seguridad nacional y que le está afectando de manera importante. Entonces, esto ya se empieza a generar y si observan ustedes, no han tratado de todo el tema, pero están hablando de lo que está, de las causas que están originando la discusión, aparte los muertos, aparte los gastos, aparte la economía ilegal que se forma, digamos, toda esta parte, bueno, es importante y también es interesante que ustedes vayan checando a qué orientación la van a dar. Si bien van a tratar de hablar del consumo de marihuana y van a hablar de jóvenes,
Entonces, y digamos, si hablan de una delegación, entonces estaríamos diciendo que el tema es ese, pero ¿con qué postura o con qué disciplina lo vamos a ver? Y entonces hablaríamos del derecho para ver la despenalización, hablando de los derechos humanos, del libre consumo, el hacer nuestro cuerpo lo que querramos. Habrá justificación por ahí acerca del consumo de la marihuana, que yo tengo derecho a divertirme o a buscar esparcimiento a partir del consumo de estas sustancias. Entonces, habría que checarlo, o si me voy a ir por la cuestión del impacto médico en el sujeto, o si me voy a ir por cuestiones económicas, y entonces, o me voy a ir por la integración de la comunidad y las relaciones sociales que se forjan a través del consumo de marihuana, o la marihuana como elemento mediador. Entonces ya voy introduciendo y voy diciendo por qué quiero ir en esta dinámica. Entonces sería interesante, esta introducción es breve, pero nos ayuda a darle entrada y a tomar la importancia que el escritor está dándole a ese sentido, y que le parece importante mencionarlo para que nos adecuemos y nos adentremos al contexto en el que se va a desarrollar esto. Ahora, el desarrollo del cuerpo ya tendríamos que tener, digamos, los elementos principales, puntuales, de qué es lo que vamos a observar. Aquí el consumo, sí, el consumo, los jóvenes, o sea, el lugar, ya estaríamos teniendo que buscar esa articulación de este fenómeno en lugar, tiempo, persona y consecuencias, ¿no? Y entonces ya estaríamos viendo 4 o 5 aspectos que están relacionados y que están mostrando digamos, están manifestando y están presentando síntomas en ese lugar, y por lo cual para nosotros es importante estudiarlo. Y entonces lo vamos a estudiar con una orientación, y además vamos a involucrar las disciplinas que nosotros consideramos necesarias para dar esa explicación. Posiblemente necesitemos al derecho, posiblemente la sociología, la medicina, la biología, la física, la química y, como decía, en todo sentido, la topología. Y entonces podrían ustedes escoger cualquier tipo de esto. Ahora, toda esta descripción y este análisis que hicimos del tema y ese desarrollo de los argumentos nos va a llevar a tener algunas conclusiones. Estas conclusiones van a estar sencillas y definitivamente centradas directamente en cuestiones que nosotros consideramos que a los que llegamos. Es decir, ¿por qué estamos a favor o en contra de la despenalización? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Cuál es la ventaja, mejora, ayuda que tendría esta cuestión? Y todo eso, digamos, ya una serie de conclusiones, ¿no? ¿Qué tendríamos que tener? O si se necesita todo un aparato médico que pueda ayudar a resolver la adicción, si es en este caso, o las complicaciones de salud que se van a generar por el consumo de esta sustancia. Entonces ya sería toda una dinámica diferente en ese sentido, en esas conclusiones que van a venir a cerrar el tema y que van a ofrecer opciones, en algunos casos, para poder limitar, disminuir el impacto que produce tales acciones. Ahora, por último, recuerden de manera muy importante las referencias, es decir, aquellas fuentes de información que consultaron para fortalecer sus argumentos. Esto es importante porque les dan el crédito a las personas que trabajaron y que están propiciando o proporcionando elementos para poder meter en discusión los temas que nosotros estamos interesados en investigar. Y por supuesto, no olviden la portada. Ahora, en la segunda semana es argumentos y diálogos argumentativos. En esta tenemos la actividad integradora 3, investigar para argumentar. Espacio en el que pondrán en práctica los métodos de investigación que han usado para traer argumentos que sustenten ideas. Podemos tener encuestas, podemos tener consultas de libros, consulta de bases de datos, podemos tener artículos de revistas, podemos tener programas de televisión, incluso podemos ir caminando y escuchar una plática donde podamos obtener cierta información para poder proponer argumentos que sustenten las ideas. Ahora, en esta actividad
de manera muy importante se les pide que vayan a formar o a tener un archivo de video. Un archivo de video no, un archivo de audio, donde puedan explicar sus argumentos. Entonces aquí les proporciono algunas de las herramientas que pueden usar para hacer esa grabación sin tanto problema. Una es Vocaro, ¿sí? Está el link para la aplicación para la grabación. También está en la explicación de cómo usarlo en YouTube. Y por otro lado tendremos cómo subir una grabación de audio, ¿sí? Que ya este link nos lleva a ver cómo podemos hacerlo directamente en la computadora y poderlo subir. Y aquí tendremos la parte de guardar las grabaciones de audio en WhatsApp para enviarlos a Google Drive. Entonces también tendremos esas opciones que les pueden ayudar para poderlo realizar. Actividad 4, integradora 4, tendremos hagamos un debate. Aquí es importante recordar que es un foro de exposición de posturas, parte de lo que se considera el exponente como algo verdadero, ¿sí? Lo cual orienta premisas a sustentar sus argumentos y poder disuadir a los oyentes, lo cual permite no solo escuchar las propuestas, sino replantearlas. Ahora, es bien importante que esto, si bien se escucha así, uy, qué rimbombante, es importante entender que ante una discusión, ante un debate, ¿sí? Donde se van a exponer ideas, ustedes generalmente al escuchar un tema empiezan a tener ideas, por más simples que sean. Esto les va a ayudar a ustedes a decir, a ver, si decimos marihuana, si yo fuera de aquellos que digan, no, es que moralmente no se puede, entonces está atacando mi libertad, mi individualidad, mi espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿qué diría? No, bueno, entonces no podemos usarlo. Ahora, es que son criminales y pensara como Calderón diría, bueno, es que esperamos que se maten todos porque pues son criminales y atacan a la sociedad y es mejor que cada uno de estos se mate a sí mismo para que mejoremos la sociedad en conjunto. Es lo que diría Calderón. López Obrador diría, bueno, son cuestiones que al final del día dependen de los derechos humanos y de las decisiones. Tendremos que tener una reconciliación en la sociedad para acabar con estos escenarios violentos y digamos, ese rasgamiento de los lazos sociales que impiden que tengamos confianza en el otro y generemos empatía. Pero bueno, son cuestiones que tienen que venir y aparte son elementos que vienen a partir de una serie de, digamos, de fuentes de información que nosotros vamos leyendo para poder retomar argumentos y poder exponerlos en estas cuestiones. Es decir, análisis, investigación y estudio nos van a llevar a sustentar nuestros argumentos y ofrecer claridad en la exposición. Ahora, el debate es una técnica de orientación de grupos en el que la palabra adquiere decisiva significación para la formación de las convicciones. Es decir, también podemos incidir en el cambio de postura de las personas. Es un espacio que favorece la discusión amplia de un tema y permite elaborar de forma en conjunta criterios sobre este. Tiene como objetivo poner en claro la opinión y los juicios de un colectivo respecto al objeto de este. Constituye, por tanto, una vía efectiva para facilitar el crecimiento personal. Es decir, vamos aprendiendo, ¿sí?, de cómo exponer nuestras ideas sin olvidar los objetivos y además va a incidir en las valoraciones y actitudes de los individuos. Entonces, es importante y fundamental poder tener la claridad suficiente de lo que estamos hablando, pero también generar el valor de lo que decimos y de lo que pensamos. Y entonces no generar sentimientos de pena o vergüenza por lo que vamos argumentando, porque eso es fundamental en la exposición de las ideas. Y sobre todo buscar el sustento que pueda replantear y que pueda justificar lo que estamos diciendo. Y eso les permitirá tener una exposición de ideas claras, concisas, sistematizadas y bien ordenadas. Ok, aquí tendremos la unidad 3, argumentos y el proceso de investigación. Dentro de esta unidad tenemos la actividad integradora 5 y la actividad integradora 6.
La 5 es reconocer investigaciones. Aquí lo que nos están hablando es de un ejercicio de análisis, ¿sí? Donde se podrán ver algunos estudios y aquí van a poner en práctica habilidades y conocimientos para definir el tipo de disciplina que los aborda. Ahora, es importante que nosotros entendamos cuál es el objeto de estudio de cada una de las disciplinas. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos ayuda a reconocer. Por ejemplo, si hablamos de la sociedad, de la sociedad, de los individuos y cómo se aplica el método científico para hacerlo, cómo se observan las estructuras, cuál es su forma de organización y cuáles son sus conductas. En ese sentido, podríamos hablar que es el estudio de la sociología, el objeto de estudio de la sociología. Si hablamos de las cuestiones legales, si hablamos de leyes, si hablamos de valores, si hablamos de normas y de cómo se conduce la sociedad bajo estas cuestiones, y además poner mutuo acuerdo para que eso funcione, entonces estaríamos hablando del derecho. Si estamos hablando de la antropología, podríamos hablar de la civilización, de las creencias, de la moral, de las costumbres y de todo y cada uno de los factores que produce el hombre, y pero que además que vive todos los rituales, las creencias como y hablamos de la física, hablaríamos de la fuerza, ¿sí? De la distancia, del impacto, todas esas cuestiones, de la resistencia de los, pues obviamente de los materiales, ¿no? Pero cada una de estas disciplinas tendrá un objetivo, un objeto de estudio y eso nos va a permitir explicar las cosas. Ahora, argumentos y proceso de investigación e iniciar una investigación. ¿Cómo se inicia una investigación y cómo es que debemos enfocar esto? Tenemos el planteamiento del país histórico, las hipótesis, todas estas cosas. Tendríamos que tener un orden específico y además retomar ciertas disciplinas para poder guiarnos, para poder explicar. Ahora, lo primero que se necesita obviamente es un tema que a ustedes les agrade. Muchos generalmente, bueno, luego se ofrecen temas en cada actividad para poder abordarlos, para poder lograr esto. Sin embargo, es importante que ustedes encuentren ese gusto y esa pasión que es llevar como algo y ver esto como algo vinculado entre sí, es decir, cada paso, si el planteamiento del problema, si el título tiene que estar ligado a mi planteamiento tiene que llevar a la justificación, a la delimitación, esta tiene que llevar, obviamente, ligado a mis marcos teóricos. Después de mi marco teórico tengo que estar haciendo objetivos e hipótesis y cada una de estas debe estar relacionado. Ahora, es importante que vean la articulación que se da en cada uno de estos pasos, pero que vayan viendo como variables. ¿Se acuerdan del tema del consumo de marihuana en jóvenes que viven en la delegación que es Iztapalapa? Y entonces decimos cuáles son las variables aquí que yo tengo que observar: marihuana, jóvenes, consumo, delegación, y aquí tenemos ya los elementos que tendremos para estudiarlo. Entonces, aquí ya tendrían, digamos, esto. Ahora, ¿qué problema hay de que los jóvenes consuman marihuana? ¿O por qué es importante estudiar esto? ¿A quién beneficia? ¿Cómo es que puede llegar a determinar ciertos resultados? Ah, pero además, con mis objetivos, con mi marco teórico, ¿quién habla de esto? ¿Qué fuentes, qué autores? Y además, ¿qué tipo de disciplina voy a integrar para poder definir esto? Y entonces ya tendríamos toda una serie de elementos que me van a permitir desarrollar mi planeación en la investigación. Ahora, el proyecto de investigación científica es un recurso que les ofrezco para que vayan viendo cómo se va planteando esta situación, cómo elaborar el marco teórico. También es otro de los recursos que les recomiendo para que puedan estudiar el tema y poder hacer su actividad sin tanta problema. Ahora,
cómo aprender a redactar bien y ejercicios para mejorar la escritura, les va a servir para tener una exposición más fluida de sus ideas. Ahora recuerden, es un ejercicio donde no necesitan escribir demasiado, ser claros y concisos en lo que quieren, hacia dónde se van a dirigir, cómo lo van a hacer, cómo están relacionando sus ideas, y entonces es más sencillo de lo que se presupone. Entonces llegamos a la última semana con el proyecto integrador, mis argumentos finales. Aquí, bueno, pues nos enfrentamos ante un ejercicio en el que se plantea el análisis de algunas invenciones científicas y la construcción de argumentos que culminen en un ensayo. Ahora, si hablamos del vehículo, del auto, es una invención que ayudó a mover a todo el mundo, cambió la percepción de la ciudad, del movimiento y además de la persona, del individuo como tal, del que poseía el auto. Cambió todas estas cuestiones, la forma de relacionarse e incluso la resignificación de cómo convivir en sociedad, de cómo moverse. Los espacios, las calles se llenaron de estos vehículos, cambiaron la dinámica y pareciera que el mundo se hizo para los automovilistas, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo es que hay invenciones que van impactando en la sociedad y que además son producto de un desarrollo científico. ¿Qué se necesitó para que se produjera el automóvil? O sea, necesitamos llantas, necesitamos digamos, el diseño aerodinámico, necesitamos un motor, necesitamos la combustión de gasolina, necesitamos el aceite, el enfriamiento, o sea, toda una serie de sistemas que iban a servir. ¿Cómo es que esto funcionó? ¿Cómo es que se engarza? ¿Cuáles son las disciplinas que ayudan a esto? Pero, digamos, por un lado de la cuestión científica es cómo llega a construirse esto, y del lado social es cómo impacta en las relaciones sociales. Digamos, si hablamos de la cuestión ambiental, cómo impacta la emisión de contaminantes por parte de los vehículos, la cantidad de vehículos y el consumo extenso de estos. Entonces cambia mucho esta dinámica. Entonces tienen varios elementos para poder abordar el tema. El caso es que ustedes tienen que definir la orientación y obviamente retomar los conocimientos que se dan durante esta situación. Para mí sería todo, les agradezco mucho, estaré en contacto, estaré muy atento de sus observaciones e indicaciones, estaré pues obviamente muy atento a sus observaciones. Por mi lado sería todo, les agradezco mucho, pásenla bonito, hasta luego.